trabajador actual, debido a las circunstancias laborales y culturales, está bastante explotado, de alguna u otra manera. Es decir, si el futbolista profesional es un deportista de alto rendimiento, nosotros, o la mayoría, somos trabajadores de alto rendimiento. Y por tanto, ¿por qué nosotros no tenemos la misma calidad de autocuidado y de preparación? Nuestro cuerpo igual se somete a un estrés, pues, y no por algo, como hablamos anteriormente, hay tantos niveles de estrés, depresión, ansiedad, y justamente relacionadas al trabajo. El cerebro, si bien es súper bacán, es de medio tiro corto para tareas que son específicas. Entonces hablamos de curvas que hay gente que va a estar entre 20 y 40 minutos con atención sostenida. Y después de eso se pierde. Entonces si tú quieres como hacer como una buena rutina, estudia un rato, 40 minutos por ejemplo, quizás, o un poco menos, y destina unos par de minutos para descansar. Si tú lo piensas, las neuronas requieren quemar energía para poder funcionar. Y la energía es finita. Entonces, cuando tú estás mucho tiempo trabajando, tus neuronas se están quemando energía, pero llega un momento en donde se acaba. Hoy tenemos un episodio un poco distinto. Vamos a estar hablando sobre neurociencia y otras disciplinas asociadas. Nuestro invitado nos va a llevar hacia algunos temas súper relevantes, como cómo la neurociencia puede ayudarnos a desarrollar mejor nuestras capacidades, tanto en lo laboral como en lo personal, cómo también debemos tener ciertas consideraciones para poder usar bien nuestro cerebro, para desarrollar nuestras habilidades, pero también cuidarlo. Y también, junto con muchos consejos sobre estas temáticas de neurociencia, nos va a estar contando sobre su empresa Neucos, que cofundó hace algún tiempo, la cual está orientada a llevar la ciencia aplicada, pero de forma humanamente diseñada. Esto con uno de los productos que están desarrollando y sacando en estos últimos días, que es Vectro ID, para apoyar a las empresas en contratación usando inteligencia artificial. Todos los detalles de esto los vas a ver a continuación, así que no te despegues de este episodio. Y recuerda que así como Pili y Fran, que son nuestros mecenas mensuales, a quienes les mandamos un agradecimiento, por cierto, por su apoyo incondicional, también tú puedes ser un aporte para Coffee Tech Insights para que sigamos desarrollando contenido como este semana a semana. Tu aporte lo puedes dejar en Buy Me a Coffee siguiendo el QR que está aquí en la pantalla, o también puedes ir a la página buymeacoffee.com/coffeetechinsights y dejarnos tu aporte, sea mensual o puntual. Así que muchas gracias y continuemos. Les doy la bienvenida a todas las personas que vean esta grabación al episodio número 75 de Coffee Tech Insights. Hoy día vamos a estar conversando sobre neurociencia y otros aspectos asociados a esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué también es importante cuidar y conocer más de nuestro cerebro para poder quizás desarrollar mejor nuestras carreras? Todo esto vamos a estar conversando con nuestro invitado hoy, que probablemente ahí nos va a añadir más cosas de lo que yo estoy iniciando o indicando, ya que yo no soy nada experta en este tema. Y hoy día entonces vamos a conversar con Mario Aguirre Rosenberg, psicólogo, investigador y CEO y cofundador en Neucos. Mario, bienvenido y gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme a estar acá. Y súper emocionado. Primera vez que estoy en un podcast. Y también ansioso porque es un tema que me apasiona hablar. Es un tema que me apasiona. Vivo por todo lo que es la ciencia. Y qué mejor hablarlo, tirar la talla un ratito y poder expandir un poco lo que implica todo esto para las personas que están escuchando. Súper. Sí, bueno, hace un rato que conversábamos antes de la grabación, me decías que no solo es hablar de neurociencia, que hay como otras ciencias o saberes implicados en todo esto, entre ellos la psicología, porque tú también eres psicólogo, pero para tal vez aclarar más a las personas que nos escuchen, que vean este episodio, ¿cómo definirías tú la neurociencia aplicada? ¿Cómo también se relaciona con estos otros saberes que me comentabas hace un rato? Sí, bueno, vamos a definir neurociencia como el estudio de todo lo relacionado al cerebro y sistema nervioso. Entonces, como uno puede intuir, eso implica una amplia gama como de aspectos a captar. Por ejemplo, tenemos
La neurociencia, pues, desde una perspectiva biológica, como vendría siendo el análisis de las dinámicas de las proteínas. Y también tenemos neurociencia computacional, que es la elaboración, por ejemplo, de simulaciones sobre el funcionamiento cerebral. Se está aplicando mucho esto, por ejemplo, para el estudio de la conciencia. Neurociencia cognitiva, neurociencia social, transcultural, hay un montón. Entonces, primero es dar a entender eso, que es una cosa bien amplia y también nueva. La neurociencia como tal, moderna, nace en 1990 por ahí, cuando la resonancia magnética se inventó, ¿no? Que fue en ese año. De ahí se empezó a hacer una revolución de nuestro entendimiento sobre la neurociencia. Ahora, ¿por qué antes te comenté que sería bueno hablar de otras ciencias? Y es que el ser humano es complejo. No nos podemos solamente reducir al cerebro. Entonces tenemos que, por ejemplo, las sensaciones de soledad, de sentirse solo o estar apartado constantemente con personas, reduce el funcionamiento del hipocampo. Es decir, tenemos un aspecto que es social, que afecta directamente, y más bien casi que causativamente, al funcionamiento del cerebro. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el estar en la naturaleza, o estar en sincronía con las personas, o estar, por ejemplo, en un lugar más abierto o más cerrado, o la contaminación, la alimentación, el desarrollo de tu día a día con respecto a los estímulos que tienes en el entorno, qué es lo que haces, qué es lo que no haces. Podría seguir. La cosa es que todo está relacionado con todo. Y eso es lo lindo del estudio del ser humano, que es una ciencia tremendamente compleja. Entonces, cuando nosotros vayamos a explicar y entender fenómenos que pueden ser de utilidad para nosotros, decir que la neurociencia es la respuesta es un poco reduccionista. De la misma manera que será reduccionista decir que la respuesta está en la economía o la psicología o en cualquier otra ciencia. Todo está relacionado con todo. Entonces, tú dices que no solamente hay que hablar de neurociencia, también de psicología. Me pregunto porque, por ejemplo, cuando en un máster en el que estuve cursando de innovación tenía una profesora que hablaba sobre comunicación efectiva. Y en la comunicación efectiva ella aplicaba muchos aspectos de la neurociencia. Pero, claro, ahí estás juntando otra rama, ¿no? Estás hablando de comunicación, pero también de neurociencia. Y a eso te refieres, como ir agregando saberes como este tipo para de alguna manera ir enriqueciendo el conocimiento respecto no sé, a un área de desarrollo. Claro. Hagamos un caso concreto. Ya, tu capacidad productiva en desarrollo web. Tu capacidad productiva de desarrollo web depende de cómo tú te estás alimentando, es decir, la cantidad de glucosa y proteínas que consumes en el día a día, cómo dormiste y cuál es tu entorno de trabajo, cómo te estás sintiendo, es decir, tu psicopatología, tu sintomatología mental, así como también tus habilidades y entrenamiento de la habilidad, tu capacidad cognitiva, o sea, tus habilidades cognitivas, por ejemplo, tu memoria, tu capacidad de abstracción, razonamiento generalizado, etcétera, etcétera. Tu presión económica, es decir, cuáles son las herramientas que tú tienes disponibles para poder trabajar de forma adecuada, cuáles son los contactos que tú tienes para poder resolver los problemas cuando se te hace difícil, cuál es tu conocimiento lateral que pueda servirte de ayuda para ti, por ti misma, desarrollar de manera adecuada. Y podría seguir. Hay un montón de áreas que son necesarias para entender un tema complejo. A lo que voy con esto es que eso es lo que se debería hacer ahora, creo yo. Y en el caso de ese ejemplo que me das, ¿qué sería la neurociencia ahí? ¿Qué área estaría viendo? Ahí estaría viendo pues, tus habilidades mentales, tu memoria, tu capacidad de razonamiento, tu capacidad de atención. En el fondo es toda la parte biológica que se aplica, y no solo eso, sino también tu capacidad de aprendizaje, ¿no? Ya,
No, a mí al menos se me produce la confusión, no sé a las personas que nos escuchan, pero si de repente tiene como que ver justo también con lo psicológico, ¿no? Como que está ahí, están como de la mano, ¿no? Claro, pues porque si por ejemplo nos ponemos a pensar aprovechando que todo el mundo está estresado, vamos a hablar con ese ejemplo. Si tú estás estresado, aumenta los niveles de cortisol. Si aumentan los niveles de cortisol, entonces tu cerebro, en términos súper generales y escuetos, va a empezar a funcionar peor. ¿Y qué es lo que puede producir que tú te estreses más? Primero las presiones sociales, las presiones económicas, las presiones de tareas en el trabajo y también tu capacidad de afrontamiento, es decir, cómo nosotros interpretamos la urgencia de las cosas. Y también nuestra autopercepción, nuestro autoconcepto del rendimiento laboral, por ejemplo. Okay. Entonces, ahí ya tenemos variables psicológicas. Pues. Uno, son percepción de la importancia de las tareas, como también la percepción de nosotros mismos. Y también las habilidades de afrontamiento. Y son objetos de estudios propios de la psicología actual. Ahora me queda más claro. Bueno, espero a las personas que nos escuchen también y si tienen dudas, o si les quedó claro desde un comienzo, yo estoy haciendo muchas preguntas, también pueden poner en los comentarios después cuando vean este grabación. Oye, y una pregunta, porque uno a veces ve el cerebro como que fuera un computador, ¿no? Sobre todo, y más ahora con la inteligencia artificial, de alguna manera la IA intenta emular el cerebro, pero el cerebro, también he visto estudios que están usando IAs para entender el cerebro. ¿Es un error o no ver el cerebro como que fuera un computador? ¿Hay mitos sobre eso o tú crees que está correcto verlo así? Yo creo que puede ser es una buena analogía, pero se queda en eso, en una analogía, ya que a diferencia del computador, según lo que yo entiendo del computador, no soy experto en ello, el cerebro a diferencia muta, se va transformando y se va modificando en su estructura de acuerdo a las cosas que tiene en el día a día, es decir, los estímulos. Tiene la capacidad de autoorganizarse. En segundo lugar, es innegable la eficiencia energética que dista de los computadores. El cerebro es lo más eficiente que hay. Es una maravilla, es una maravilla. Qué genial eso. Claro. Entonces, claro, lo que tiene que llegar a pasar para que sea como un igual es que si la IA es generativa, genera cosas que está determinadas en base a patrones anteriores. Pero sigue siendo eso, la búsqueda de patrones. El cerebro no, es capaz de crear. Entonces, dista mucho para que una máquina sea un cerebro. Lo que sí está pasando hoy, y ahí podemos discutir, es que hay biocerebros. Están están creando neuronas y estas están entrenando para que funcionen como cerebros. Wow. Sí, pues, y eso está, o sea, como computadores, perdón. Están entrenando, están cultivando para que funcionen como computadores. Creo que está en Holanda, si no me equivoco. Pero bueno, está pasando, es una cosa incipiente y veamos qué va a pasar a futuro. Oye, ¿qué es lo más contrario a la intuición que has podido ver sobre cómo aprendemos al tomar o cómo tomamos decisiones? Lo primero que se me viene a la cabeza es esta cuestión de multitasking. Multitasking, ya, perfecto. Sí, pues. Luego un mito que la gente hace dos cosas a la vez, pues. Sí. Entonces, claro, el cerebro, si bien es súper inteligente, habrá muchas cosas también es medio. Entonces, perdón si no puedo decir garabato. Es medio. Medio leso. Medio leso, gracias. Claro, que puede hacer una sola cosa a la vez. ¿No? Claro, y lo otro es que hay un sesgo bien importante en nosotros que creemos que somos a veces mucho, tenemos más confianza en nosotros de lo que deberíamos. Ya, entonces, ¿en qué? en nuestra capacidad, por ejemplo, de hacer cosas, por ejemplo, o nuestro conocimiento general de las cosas. Entonces, por alguna razón hay tanto error humano también. Claro. A mí me pasa, por ejemplo, no sé si a más de alguna persona le pasará, que yo digo, ya sabes que este tema lo reviso, sí, esto me lo estudio en, qué sé yo, 3 horas. Claro, no llega a las 3 horas, lo voy a estudiar, es como, ni cagando, lo hago en 3 horas. Me subestimé. Claro. Tiene que ver con eso. Uno, que si vamos a hacer algo, hagámoslo de una y bien. No lo vayamos haciendo por saltos. Y en segundo lugar, seamos conscientes de que tenemos nuestras propias limitaciones. Si es que nosotros somos conscientes de eso,
Entonces podemos tomar las medidas correspondientes, pues, darnos nuestro espacio, nuestro tiempo y tener un sistema de doble check, por ejemplo, sobre nuestras tareas o un doble check sobre lo que estamos estudiando. Cuando nosotros entrenamos o tenemos como, hacemos un entrenamiento supervisado, por ejemplo, de una inteligencia artificial, por algo supervisado. Nosotros, si no tenemos, nosotros naturalmente estudiamos sin supervisión, estudiamos nosotros mismos. Entonces sería bueno elaborar un pequeño sistema y nos supervisa a nosotros mismos. Qué bueno eso. Oye, sobre el aprendizaje, he leído de que, no me acuerdo en qué libro, creo que era algo relativamente científico, que el cerebro aprende cuando dormimos, o sea, no cuando estamos leyendo, o sea, obviamente sí, ahí adquirimos información, pero después se procesa mucha de la información que hemos almacenado, no sé cómo llamar, cuando dormimos, y que por ende, por eso también es bueno no llegar, como decías tú, y estudiarme algo en 3 horas y después hacer algo con eso, sino tener una disciplina de ir estudiando de a poco y dormir bien. Eso, ¿cómo? Sí, lo que hace el sueño es consolidar la memoria. Yeah. Lo que hace es que lo que nosotros tenemos en la memoria a corto plazo o lo que dejamos en la cabeza, durante el sueño, esta se consolida y queda como guardada en nuestro sistema cerebral. Eso es de forma muy general. ¿Por qué se recomienda estudiar no tramos largos? Bueno, son varias razones. Pues la primera es que, ¿te acuerdas que hablamos de que el cerebro es medio leso? Claro, y del ahorro de energía, ¿no? Sí, pues tiene que ver con que el cerebro, si bien es súper bacán, es de medio tiro corto para tareas que son específicas. Entonces hablamos de curvas que hay gente que va a estar entre 20 y 40 minutos con atención sostenida. Y después de eso se pierde. Entonces, si tú quieres como hacer como una buena rutina, estudia un rato, 40 minutos por ejemplo, quizás, o un poco menos, y destina unos par de minutos para descansar. Si tú lo piensas, las neuronas requieren quemar energía para poder funcionar. Y la energía es finita, claro, ¿no? Entonces, cuando tú estás mucho tiempo trabajando, tus neuronas se están quemando energía, pero llega un momento en donde se acaba. La pregunta es, ¿qué hacemos ahí? Pues tenemos que descansar, tenemos que hacer otras cosas, tenemos que descansar y descansar para que se recupere energía y volver justamente al ritmo de trabajo anterior. ¿Necesitan chocolate las neuronas o no? Porque dicen que con el chocolate, o eso también es mentira. Cualquier comida. Cualquier comida. Ya, perfecto. No se chatarra. Ya, bueno, claro, hay unas papas fritas, ¿no? Como que las neuronas no. Sí, pues porque la comida chatarra produce efectos inflamatorios en el cuerpo. Ese proceso inflamatorio libera cortisol. El cortisol atenta contra las funciones ejecutivas. Mira, buen punto. Entonces, y lo mismo con el café. El café al inicio genera una mayor complejidad de los disparos de las neuronas. Pero también tiene un efecto secundario, es que libera cortisol. Si eres consumidor habitual, tu cuerpo se habitúa, entonces el disparo de cortisol disminuye. Si es que no consumes café a cada rato, entonces te va a afectar más. Bueno, ya ahí estamos, ya. Y justo me estaba acordando de la Ceci, bueno, tú no la conoces, pero ella ha venido harto al podcast, que la conocemos aquí, que es desarrolladora, y ella tiene una tolerancia al café o a la cafeína increíble, así se toma como 12 cafés, unas energéticas, no sé cómo lo hace en el día, y anda súper bien, y duerme y todo, yo no sé cómo lo hace. Mira, hay personas que tienen una especie de variación genética que las hace inmunes o no son capaces de procesar la cafeína. A lo mejor ella es una de esas personas. Que yo sepa, la prevalencia de estas personas igual es baja en la población, así que si la encontramos sí. Hay que hacerle un estudio a la Ceci. Ya, ahí le damos un saludo a la Ceci ahí que tiene que ver este episodio. Oye, te iba a comentar, me acordé cuál era el libro que decía esto de que había que dormir, eran Hábitos Atómicos. ¿Lo consideras recomendable ese libro o no? No sé, no me lo he leído. Ya. Pero tendría que revisar primero quién es el autor y eso. Dentro de lo que es el mundo como de coaching y autoayuda y cosas de ser tu mejor versión, la verdad es que es pólvula de libros que son
lesos. Esa es la palabra. Yo tengo cierta reserva con estas cosas, porque si ustedes pensáis, hay un montón de gente que le gusta leer estas cuestiones. Entonces, es un mercado. Entonces, y hacer mercado es susceptible de ser estudiado como por población objetivo, cuáles son sus intereses, qué es lo que te gusta, qué es lo que no le gusta. Hacer una suerte de estudio de mercado para hacer un libro que esté hecho para vender, no para apoyar. Entonces, yo podría hablar de cualquier cosa, pero mientras suene convincente, de acuerdo a la jerga de mi oyente, de mi público objetivo, se va a vender. Sobre libros que sí recomendarías para público no especializado y que le ayudaran a entender mejor cómo mejorar sus hábitos. Que no sean... No conozco libros como tal, porque yo solo leo papers. Ahí ya no están para el público promedio. Si quieres, podría averiguar buenos libros y te los voy pasando. Ya, ahí los ponemos en la descripción de YouTube, del video. Ya. Muy bien. Super. Sí, no, porque es que es un gran tema, porque de hecho una vez tuve una discusión con un compañero del máster, me acuerdo, por esto mismo. Yo, si bien yo no soy experta, también tengo mucho prejuicio contra muchos libros, porque siento que es más un negocio de vender libros, como decías tú. Sí, voy a matizar y dar importancia a lo que estamos diciendo ahora. Es preciso decir lo siguiente. En 2019 se hizo un estudio metaanálisis sobre la robustez metodológica de los estudios de psicología y neurociencia. Nuestro conocimiento se puso en pugna en términos de qué tan veraz es de acuerdo a la metodología usada. Después te doy como la cita. Resulta ser de que la metodología era bien interesante, era bien lesa. ¿Por qué? Con la palabra del día. La palabra del día. Lo que pasa es que para hacer estudios representativos se requiere una muestra significativa, que es importante. Tiene que tener buen poder muestral. La neurociencia y la psicología son iguales estudios que son costosos de hacer, porque requieren humanos. Y a cada humano tienes que darle un incentivo. ¿Qué pasa? El poder mostrar era bajo. ¿Qué es lo que termina pasando? Que eso ya quiere decir que no necesariamente va a ser representativo de la población en general. ¿Ya? Y en segundo lugar, habían un montón de otras problemáticas en la metodología y en la estadística usada, que a fin de cuentas, al final de todo esto, que al menos como entre el 12 y el 50% de toda la información de neurociencia, o estudiada al menos, eran falsos positivos. Eso quiere decir que un porcentaje bien amplio de lo que se sabe de estas ciencias probablemente sea falso. Wow. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que, claro, si nosotros leemos artículos de este estilo, ¿qué nos asegura de que la fuente de la información, de lo que estamos aprendiendo, es realmente fidedigna? Pues, y no es un falso positivo, o un falso negativo. ¿Cachai? Y claro, uno dice, ya la ciencia se dio cuenta de esto y ha hecho un montón de modificaciones en los protocolos de publicación que hacen que esto relativamente se solucione, o al menos está ayudando a. Pero eso no quiere decir que toda la información previa que ya se produjo sigue estando ahí y es susceptible de ser consumida por las personas. Claro. Entonces claro, ¿qué hacemos? Más en esta época donde abunda la información y la desinformación. Claro, es medio compleja. Por eso, sobre todo en estas cosas, es muy importante leer la información actualizada, como ojalá de los últimos años y leyendo ojalá como los papers. Pues. Si uno pudiera leer los papers y ver la metodología detrás del estudio, uno puede ser más cauteloso como sobre qué onda y qué no onda. Y esto lo aprendí como a la mala igual. Cuando hago clases también, pues, lo que más soy como majadero es tener una buena metodología. Justamente para que esto no ocurra. Dicho sea eso, como para concluir la idea y que sea de útil a las personas, sean suspicaces, pues todo lo que es mundo de neurociencia y psicología, uno tiene que
partir de la base y quizás te están diciendo algo que es falso. Así que léelo, no lo traigas de una y después busca por tu cuenta la información. Oye, y sobre esto de aplicar la ciencia, tú cofundaste una empresa que se llama Neucos. Cofundaste, ¿cierto? Cofundé. Al inicio, la estaba formando con mi amigo Tomás. Él ahora está terminando, o si es que no ya terminó, un máster en neurociencia. Ajá. Y compartíamos este mismo sentimiento, como bueno, en Chile se necesita más neurociencia y ciencia en el mundo. Pero por a veces, por temas de tiempo y de presiones como laborales, él se tuvo que apartar de Neucos para darle cabida a lo que es urgente. Claro. Entonces, en ese momento, en el ETM Day, conocimos a Mijail. ETM Day, ya. Sí, pues sin siquiera ser empresa, el compadre dijo, yo confío en usted y yo creo en su propuesta, así que los voy a asesorar igual. Bueno. Y Mijail le atacaba, un saludo, hermanito. Lejos, lo mejor, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Así que, sí, pues, nos comenzó a asesorar, Tomás se fue y yo dije, necesito un socio estratégico, porque yo esto solo no tengo los conocimientos necesarios, pero sí quiero hacerlo. Así que hablé con Mijail y él dijo, somos Neucos. Así que él se convirtió en cofundador. Ah, perfecto. Mira, no sabía que Mijail era parte. Mira, Sí, ahí saludo a Mijail. Tenía que haber estado en esta conversación. Vamos a tener que hacer una segunda conversación los tres. Ya, quería hacer una breve introducción de lo que leo de la página, creo que fue de LinkedIn, para las personas que no conozcan. Neucos es una empresa donde se dedican a generar productos y servicios por medio de ciencias de la conducta aplicada y neurociencia aplicada, impactando organizaciones y personas. Y no sé si este es su eslogan, es ciencia aplicada humanamente diseñada. Así es. ¿Por qué decidiste crear esta empresa o decidieron hacia dónde querían impactar o aportar? Si es hacia la persona, hacia las empresas, hacia ambos. ¿Cuál era el objetivo? La idea de Neucos tiene que ver con el traslado, justamente como mencionaste, de la ciencia a un mercado que carece de ciencia. Hay un montón de malas prácticas o prácticas que están desactualizadas como en el mercado chileno. Hay un montón de herramientas que afuera se están utilizando mucho, pero acá no. Y también hay un montón de prácticas que están como naturalizadas, pero que en verdad son bien negativas, si se quiere decir, para las personas y para las empresas por consecuencia. Y además, por otro lado, es que queremos investigar. Queremos hacer investigación, es una de las cosas que nos apasiona. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros generamos recursos para poder sostener investigaciones por medio de actividades económicas, productivas, que puedan ser de utilidad para las personas y que de paso sean el puente para poder aplicar las cosas que nosotros investigamos? Y la respuesta salió en Neucos. Hay varios servicios que nosotros podemos hacer. Todos tienen que ver con la utilización honesta y transparente de la metodología científica y que de alguna manera dan a entender, dan a divulgar y dan a argumentar que el mundo de la ciencia rigurosa, metodológicamente rigurosa, es la manera para solucionar los problemas que tenemos en el día a día. La alta rotación, procesos de contratación que quizás son lentos o ineficaces. No voy a mencionar, por ejemplo, una plataforma morada que se usa mucho en empresas grandes para contratar y que hacen test psicométricos. Plataforma morada. Sí, no sé cuál será. Que hacen test de personalidad. Sí, si una persona ha buscado pega durante mucho rato, sabe de qué estoy hablando. Postular hoy día es tedioso, es bien malo, la experiencia es horrible, la gente por postular a pega se estresa debido, entre tantas cosas que son obvias, como la presión económica, a la paja que es justamente hacer los procesos de contratación. Entonces eso disminuye la motivación, si disminuye la motivación, entonces disminuye la calidad de la respuesta, si disminuye la calidad de la respuesta, entonces hay falsos negativos o falsos positivos. Y como disminuye la motivación, entonces la capacidad de generar currículums que sean adecuados para cada puesto de trabajo, que uno los tiene que personalizar, también disminuye. Entonces, ¿qué termina pasando? Y que es un sistema vicioso.
Claro. Y Naucos nace para solucionar estas cosas, hacerlo bien desde la ciencia. Estaba pensando cuando hablabas de eso, pero no sé si es algo que tú ves en Neucos, en los procesos de selección de los desarrolladores de software. En mi caso, al menos no me ha tocado como preguntas psicológicas o cosas así. No ha sido quizá por el tipo de empresa, pero sí que te ponen ejercicios que tienes que resolver en muy poco tiempo, que le llaman el live coding. El live coding, como más tradicional, era interesante porque te ponían un ejercicio con una persona al lado que no conoces y que tienes que empezar a resolver un problema que nunca habías hecho, o que quizás sí, depende de cuánto te has preparado, así como te preparas para la PSU, te tienes que preparar en algoritmo y tienes que ir contándole cómo resolver el problema. Y eso es, como decías tú, es estresante porque tienes que como demostrar tu conocimiento, pero en muy poco tiempo, resolviendo a lo mejor un algoritmo complicado y con alguien que no conoces, y a veces incluso en inglés, para rematarla. ¿Cómo crees que, no sé si has escuchado de esos procesos, crees que eso ayuda a entender la calidad de profesional, o es más que nada un recurso que tienen las empresas como para, oye, no sé cómo cachar si la persona es buena o mala, después va a llegar acá y no va a saber nada, porque igual pasa? Sí, lamentablemente la evidencia sugiere de que los procesos de contratación incluyen secciones como de desarrollo de demostración de habilidades, tienen buena validez predictiva. Ya. Entonces, si estás postulando un trabajo de programación y te hace una tarea de programar, dependiendo de cómo está configurada, siempre, insisto, metodología, puede ser una buena herramienta y muy útil. Sí. Ya, perfecto. Ahora, si es que, asumiendo en el mejor de los casos, habrán controlado la variable de estrés, pensando en que quizás están trabajando bajo presión, bla, bla, bla. Si es que es así, entonces puede ser una buena metodología. Ahora, si es que es un trabajo más relajado, que no te dan, no sé, por media hora para resolver un tema complejo, sino más tiempo, entonces no sé qué tan buena idea sería. Claro, entiendo. Pero eso, en general en contratación, lo que tiene mayor perspectiva son la entrevista, después la entrevista con metodologías variadas como el STAR. Después tenemos procesos de demostración de habilidades. Después tenemos test y cuestionarios. Y al final tenemos como personalidad y emociones. Ya, bro. Mira, pero y eso es como en cuanto a cuál es más fiable, en ese orden, ¿o no? Sí. Ya. Sí. La entrevista es como el gold standard. Es como lo mejor, pero tampoco es como la gran cuestión, para alcanzar una validez predictiva del 46%, por ahí, 54%, no más que eso. Y por ejemplo, en el caso de estas mismas ejercicios de habilidades prácticas, cuando te lo hacen pero con una máquina, o sea, te dicen, tome, aquí está el ejercicio, lo puede hacer en 20 minutos y se acaba el tiempo y se manda. ¿Eso sirve? ¿Es lo mismo que si lo hicieras con una persona, como te decía antes, con otra persona que te está entrevistando y le vas contando lo que estás viendo y todo? No conozco, no tengo la información exacta. Si me preguntas por mi intuición, yo te diría que no debe variar tanto. Ya. No debe variar tanto. Me preocuparía si cuál es el efecto de ver una máquina detrás, como en esta cuestión. Pero si es que te preocupa ver el resultado final y la capacidad de ejecución, puede ser lo mismo. Perfecto. Mira, interesante. Sí. Incluso existen libros, o bueno, ahora podcasts y páginas y qué sé yo, donde te ayudan a prepararte para este tipo de entrevistas, pues, sobre todo para grandes empresas, para Amazon, para Google, te hacen como hay unos algoritmos tipo
que son complejos y que la gente se estudia y que es muy probable que te los puedan preguntar en esas entrevistas de código, que puede ser con una persona que en forma remota, así como estamos conversando nosotros, te pone el ejercicio, tú tienes que empezar a desarrollarlo, pero también puede ser que lo hagas solo, pero con una máquina que te da un tiempo y después manda tu resultado. Claro. Usualmente en las que son entrevistas, ir preparado como que sí, aumenta las probabilidades. Pero en esto que son habilidades, si tú eres capaz de comprender el algoritmo, estudiarlo y poder aplicarlo o replicar esta cuestión, eso ya habla caleta de la persona. Habla mucho. Admiración por la gente que logra hacerlo de forma bacán, independientemente de si está ese libro o no. Porque el proceso y las capacidades teóricas que uno debe tener para hacerlo igual debe ser importante. Mira, interesante verlo así. A veces se involucra más la memoria. Por ejemplo, me remonto a mis épocas de música, donde yo tenía una compañera que no tocaba muy bien su instrumento, vamos a decir que tocaba cello, le cambié el instrumento, para no decir quién era. Y la niña tocaba cello y tocaba más o menos nomás, pero tenía una memoria no solo para tocar el cello, sino también para aprenderse la información de lo que había que responder en las preguntas, de las pruebas de análisis, de historia, qué sé yo. Y la niña le iba bastante bien, pero cuando tú conversabas con ella o cuando la ponías en el ejercicio musical, a lo mejor tocaba la pieza, no se iba a olvidar porque tenía buena memoria, pero su desempeño no era tan buena porque estaba todo mal en su memoria, no entendía tan bien lo que estaba pasando. Entonces ahí es donde a veces me queda la duda con ese tipo de pruebas, de que si uno se prepara tan bien y entiende, no, más bien, sabe hacer los algoritmos, como decía antes, pero sabe en el sentido de, para esta pregunta yo pongo este algoritmo, y aunque a lo mejor ni siquiera entiendo cómo lo hago, ¿funcionará tan bien esa persona en un puesto si solamente está ocupando más su memoria? Eso, o eso es mi... O a lo mejor no es solo su memoria, no lo sé. Yo creo que depende del cargo, porque si es que depende de las habilidades que se requieran. No por ser programador quiere decir que vas a tener que resolver problemas por tu cuenta, sino que solamente van a ser reparar lógicas ya preestablecidas, por ejemplo. Pero todo lo que es la generación de nuevos algoritmos, la generación de soluciones creativas y el desarrollo finalmente de aplicaciones, efectivamente requiere como una comprensión conceptual de las cosas un poco más profundas, que podría ser otro tipo de cosas que un programador también hace. Entonces depende del caso a caso también. Interesante. Ahora me llevo una visión más positiva de la entrevista entonces del live coding. Sí, y ahora si lo pensáis también, está polura de programadores, pues. Es que ese es el tema, porque no necesariamente lo que se hace en el mercado es lo mejor que se puede hacer, sino lo más eficiente con los recursos que se tienen en cuanto a las demandas que se tienen. Claro. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el caso más típico es el ATS. Tenemos que tú postulas, se levanta un cargo y son más de 100 currículums. ¿Cómo crees que el recurso humano, que igual está apretado de tiempo, va a analizar 100 CV? Claro, lo hace la IA. Entonces, lo tiene que hacer una herramienta externa para poder filtrar y que llegue los mejores candidatos que probablemente valga la pena leer. Entonces, y ahí es todo un tema, y dicho sea de paso, por eso nace Vector ID. Como que es, además de ATS, hace un formulario de habilidades, entonces va un paso más allá. Y en vez de hacer como un análisis por palabras clave, hacemos como una estrategia de embeddings. Entonces, no es tan solo lo que dice, sino el contenido y la información detrás. Una buena práctica como de transparencia metodológica, porque, bueno, como te decía, el gold standard son las entrevistas, la validez predictiva igual es baja en comparación a otras ciencias, ¿no? Para lo que es como lo psicológico y lo humano igual es alta. Si yo te digo, si llega una aplicación y te dice, oye, ¿por qué la persona tiene ese
ese resultado y no otro, claro, po, tú puedes, que la diferencia es que tú puedes auditar el, el resultado. Yo te digo, bueno, ¿por qué este sacó 6? Ya, pues, entonces está el score del juez 1, el score del juez 2 y el score del juez 3. Y está la justificación. Ajá. Entonces, ya no es una caja negra, sino que es una transparencia completa sobre, sobre el resultado. Somos honestos con la consistencia y si tú no estás de acuerdo, perfectamente tú puedes decir qué es lo que tú quieres. O sea, el por qué te estás ajustando. Y el Ya. resultado finalmente se modifica. Ya, una pregunta para comprender mejor esto. Teníamos en este caso una candidata, creo, Isidora, una candidata, me imagino, de prueba, Sí. inexistente, Isidora Mark. Ella hace una entrevista donde esta plataforma de Vector ID la usaría una empresa para poder evaluarla. ¿Es así como funciona? Así es. Ya. Así es. Y Entonces, en esas evaluaciones ingresan información distintos evaluadores, que serían esos como juez que decía. claro, que esto Ya. decía. Ya. Ah, ya, perfecto. Son Claro. IAs que hacen la evaluación de acuerdo a respuestas que ya dio algún tipo de test. Sí, pues, la IA es susceptible de error. Entonces lo que hacemos es tener un panel de IAs que cada una está configurada con distintas métricas distintas. Al tener 3 IAs que están configuradas de manera distinta, llegando a un resultado de evaluación, uno puede sacar la media o el promedio sobre el resultado. Y en base a eso, uno saca un puntaje más aproximado a lo real. Entonces, ¿cuál es la gracia? De que esta auditoría es transparente y no mentimos con lo que pasa. Decimos y lo otro es que yo te digo ya, este puntaje de 54, ¿qué tanto se mantiene en el día a día? Es decir, representativos son las dinámicas propias de un sistema que se mueve y que va cambiando, y uno dice, no, pues esto es solamente una foto sobre el constructo que uno hace a la hora de establecer y elaborar una herramienta de contratación. Por eso nosotros elaboramos también simulaciones de variación de las competencias para ver cómo se mantiene. Entonces, obviamente se mantiene estático el rango del ranking. ¿Por qué? Porque tengo state test nomás, soy usuario. Pero esta cuestión lo que hace es que aumenta o disminuye la probabilidad de que la persona se mantenga en su puesto y uno establece un rango de margen de ranking de la persona de acuerdo a las variaciones de la simulación. Ya, pero para entender mejor, entonces, el proceso por el que pasa en Vector ID, la persona entra y Vector ID hace análisis de ATS igual, analiza su currículum. Analiza los currículums. Ya, después se hacen algunos exámenes y también eso lo analiza. Es solamente un cuestionario. Mira. Ya, perfecto. Si cuando yo voy a la elaboración de este proceso, nosotros elaboramos cuáles son las métricas a analizar. Ya. En este caso, analizamos el CV y estas son las métricas, cada una con su definición. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con después el formulario. Y nosotros pedimos solamente un formulario. ¿Cuál es la gracia? De que el formulario o todas las cosas están en una matriz de AHP. Entonces como que hay una distribución de importancia que generan un peso sobre qué es lo que más importa para el cargo. Entonces cuando se analiza finalmente los resultados se analizan ponderando esto, tanto para el CV como el formulario. Y lo que analiza, si no está de más decir, es el CV y el formulario en conjunto. No es solamente un ATS en el sentido de que solamente es el currículum, sino que también lo combina con el formulario. Y cada cosa puede tener su peso de acuerdo a tu interés. Si se está encontrando a una persona que está recién saliendo de la universidad, por ejemplo, y tú solamente quieres que sea un padre con diploma, pero te interesan las cosas personales de él,
Entonces tú le puedes dar más peso al formulario. Tenemos las hojas, en este caso de análisis. Yo voy acá. Y cada hoja tiene la evidencia, que son los embeddings finalmente de que nosotros utilizamos. Aquí uno puede revisar el currículum. Y estas son las respuestas del formulario. Perfecto. Tipo, y toda esta información que analiza. Entonces, es un proceso distinto, creo yo más robusto en términos como de consistencia estadística y de transparencia metodológica. Por tanto, es defendible. Ya, no, que te quería preguntar, como hablabas de esto de la foto que se le haría a la persona como cuando está entrando, ¿tienen pensado después agregar evaluaciones, no sé, 360, algo así, durante el proceso como para ir comparando fotos? ¿O no funciona así? ¿O no es la idea? Por ahora no lo tengo tan claro. Estamos recién partiendo. Entonces yo creo que esto se va a ir iterando y agregando características dependiendo de las necesidades del mercado. Ya, entiendo. Oye, ¿de cuándo están desarrollando este producto? Esto lo vengo desarrollando hace varios meses. Como te comenté, yo no soy desarrollador, pues. Entonces, todas estas cuestiones como que estoy aprendiendo sobre la marcha, estoy utilizando las herramientas que puedo por aquí y por allá. Al inicio fue un script de Python que lo conectaba con Airtable y con las APIs de ChatGPT. Pero resulta que Airtable es tremendamente lento. y de cara como a la experiencia de usuario del cliente era súper poco vistoso. Pues tuve que migrar y ahí apareció ChatGPT. Perdón, Antigravity. Antigravity, ya, como para el frontend. Oye, ¿y tienen clientes interesados en lo de VectorID? Sí, tenemos ya. Están empezando a cerrar los primeros proyectos. Estamos contentos por eso, porque mucha gente está muy interesada. Cuando lo conversamos, la gente queda, no sé si impresionada, pero sí queda bien como curiosa sobre cómo funciona. Y aparte que el costo igual es barato. Hablamos de que en los procesos más senior, donde que son más precisos, usar VectorID no va a salir más de $1,000 por postulante. Mira, claro. Les conviene más que tener como humanos viendo todo esto, tantos humanos evaluando. Como ese puede ser como un lado interesante. Sí, no. VectorID es semi-automático. Aparte como de una transparencia y honestidad estadística y metodológica, también es porque conocemos los límites de la inteligencia artificial. No está en un punto en el que supere a los humanos. Todavía para algunas cosas. Si bien, para varias cosas sí, para muchas otras no. Entonces, ¿cómo lo equilibramos? Entonces, VectorID es una manera de poder organizar, pero finalmente la decisión final siempre la va a tener el ser humano, y es capaz de ir a la base de datos que se le entrega y analizar por su cuenta lo que le parezca competente. La contratación, y sobre todo cuando tratamos con humanos, todavía no estamos en posición para delegar todo el trabajo a la tecnología. Falta tiempo para ello. Y las empresas que se han interesado por esto, ¿qué tipo de roles buscan cubrir con esta plataforma? ¿Son más técnicos, más, no sé? De todo. ¿Qué tipo de perfil? ¿De todo? ¿No hay como algún tipo de rol que sea más propicio para ocupar esto? No, es una herramienta bien generalista. La gracia de utilizar modelos de lenguaje es que buscan patrones. Entonces, si tú defines bien y haces un buen proceso consultivo y entiendes cómo hacer ese proceso consultivo para dar las mejores pistas posibles, entonces, en teoría, puedes analizar de todo. Hay cosas que se escapan, eso sí, como podría ser el análisis de personalidad o nivel de intelecto. Pero eso pasa porque a día de hoy
las herramientas que se necesitan para analizar personalidad en este caso son bien costosas, en primero. Y en segundo lugar, todavía están en desarrollo, como robusto. Hay muchas cosas, muchas herramientas, todo lo que tú queráis, pero análisis lingüístico falta. Y si es que no es lingüístico, entonces con alternativa. Pero si es con alternativa, entonces entorpeces la experiencia de usuario. Entonces, y desafortunadamente la personalidad no es el mejor indicador de rendimiento a largo plazo. Mira qué interesante. Oye, llevamos ya un buen ratito, pero no quiero terminar sin preguntarte algo que me parece súper relevante para la conversación, y que tiene que ver justamente con esto de las IAs y como esta preocupación que tienen o tenemos muchas personas de cómo va a cambiar o si van a seguir habiendo las mismas oportunidades laborales, cómo tenemos que nosotros prepararnos como humanos ante eso. De tu perspectiva, ¿qué capacidades humanas y también desde la perspectiva de la neurociencia son innegociables y también críticas y que debemos desarrollarlas ahora para no quedar obsoletos o no quedar en una situación más o menos compleja? Buena pregunta. Voy a desglosar la pregunta en distintas respuestas. Ya. La primera es que efectivamente el mercado está cambiando, pero está cambiando, a mi parecer, está cambiando sobre el desarrollo de nuevas herramientas a utilizar. Lo que no cambia es que se van a requerir profesionales que sepan de la materia. Si es que uno dice, oye, la inteligencia artificial va a reemplazar, por ejemplo, a artistas en el futuro, lo cierto es que tal cual como está la tecnología a día de hoy, creo que no, porque la inteligencia artificial genera patrones en base a información previa. Todavía no es capaz de generar tendencias. Entonces se requiere un ser humano o un grupo de seres humanos que puedan generar cosas que sean susceptibles de poder ser alimentadas a la inteligencia artificial, en primer lugar. En segundo lugar, si bien existe la inteligencia artificial, no quiere decir que va a inmiscuirse en todos los mercados y en todas las actividades humanas. Entonces, de pronto no se va a requerir como personas que sean tan generalistas, pero sí quizás que sean más específicas. Por ejemplo, en traducción. En traducción pasó que hoy en día la IA traduce relativamente bien, pero no tan bien para cosas que son tremendamente específicas, como lo que es el mundo de negocio en farmacia o el mundo científico, otro tipo de cosas. Y de paso también están las regulaciones. Chile ya está haciendo hartos esfuerzos en la regulación de inteligencia artificial, por ejemplo, aplicados en lo que es la contratación. Obligatoriamente debe haber un humano asesorando o administrando estos procesos para que la toma de decisión sea humana, por si acaso. Ah, mira, no sabía eso. Sí, si es que ya no está aplicada la ley, al menos siguen conversaciones. Y a mí me parece adecuado. Ok. ¿Qué más? Ya estamos en parte del mercado. Después tenemos la parte de las habilidades. Efectivamente, las habilidades van a estar modificándose en base a esto. En primer lugar, porque teniendo en cuenta que distintas industrias se están tecnologizando, entonces se requiere que los usuarios entiendan la herramienta que están usando. Entonces, sobre todo en trabajos críticos que tienen impactos reales como en la vida de las personas, ya sea de forma directa o indirecta, es importante que sepan cuáles son los sesgos, cuáles son las limitaciones, cuáles son los usos y los mejores usos posibles de esta herramienta. Si es que no, entonces estamos haciendo un ejercicio irresponsable de nuestra práctica profesional. Entonces yo creo que exige eso. Exige dejar de aprender cosas que se las damos a la IA. Actualmente no, porque la IA sigue alucinando, sigue estando con sesgos y sigue estando con ciertas cosas que son complejas como de entender si es que no se aprende y uno se mete dentro de cómo funciona.
¿Cuáles son las exigencias cerebrales? La verdad es que depende cómo la uses. Hace poco se lanzó un estudio de los efectos de ChatGPT en estudiantes que le piden escribir un ensayo. Los que usaron ChatGPT, tú no entiendo que lo viste entonces. Lo he escuchado, no lo he leído completo, sí, pero sí. La activación cerebral de las personas que usaron ChatGPT fue terrible. Fue penca, muy baja. Las personas que no tuvieron una activación cerebral mucho más fuerte en comparación. Entonces eso quiere decir de que hay procesos cerebrales que son importantes de entrenar para ser una persona con habilidades mentales fuertes, y no se están entrenando debido a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque se le está delegando cosas que son importantes para el ser humano. Por ejemplo, la capacidad de razonamiento generalizado, la capacidad de abstracción, la capacidad de síntesis, la capacidad de poder conceptuar nuevas cosas, la capacidad de poder hacer cadena de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho sea eso, yo creo que por un lado requiere conocimientos sobre cómo utilizarla, y por otro también quiere decir de autoconciencia, de autocuidado. Usarla cuando realmente lo necesitas, no para hacerte la vida más fácil para todas las cosas del mundo. Oh, ese es un gran tema. Sí. De hecho, cuando te hacía esta pregunta, yo pensaba en cómo usar la neurociencia para nuestro favor, para entender cómo desarrollar nuestro potencial, pero también está este otro lado de que estas mismas tecnologías, que ya tienen un potencial bastante alto, nos están impactando negativamente. O sea, ya si tenemos un potencial X, con esta tecnología estamos bajando como nuestras capacidades, al menos eso estoy entendiendo, usando la palabra del día, nos está volviendo más lesos. Porque estamos acostumbrándonos a que el LLM haga las cosas por nosotros. Claro. Y todo, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros ser menos lesos, la idea primero es tener una buena rutina. O sea, si queremos potenciar nuestro cerebro, buena rutina. Quiere decir tener buena calidad de aire, tener como una cantidad óptima de verde, o sea, de árboles, arbustos, pasto. Ojalá tener como acceso a animales, por ejemplo, a contexto social. Ojalá tener autocuidado en el sentido de cuidarse de el estrés, la ansiedad, la depresión, todas estas cosas. Para eso están los terapeutas, que si bien una cosa fuerte es la psicología clínica, también está el acompañamiento terapéutico y está la asesoría psicológica. Eso quiere decir, en estos casos no se trabajan psicopatologías o padecimientos clínicos, sino que se trabajan con personas que tienen sintomatología subclínica, pero que se entrena habilidades para tener una vida más sana, cuidarse en esa perspectiva y hacer ejercicios que sean mentales, como, o sea, hagan un buen reto mental, po. Si meditación, buenísima. La meditación es una obra maestra de las culturas orientales que se trasladó como ahora al occidente. Claro. Ojalá hagan meditación. Puede ser meditación activa, puede ser meditación enfocado en las respiraciones o enfocado en la música, o lo que sea. Mientras tú puedas enfocarte y concentrar todo tu aparato perceptivo a un solo estímulo y mantenerlo sostenido en el tiempo, ya en teoría estás relativamente meditando. Mira qué interesante eso. Entonces, si lo puedes hacer así, bacán. Ojalá 20 minutos al día. Puedes hacerlo, por ejemplo, mientras estáis cocinando, mientras estás desayunando, si estáis cocinando en los colores, texturas, temperaturas de por allí, por allá, los sonidos. Si te concentras todo en eso durante 20 minutos, es genial. Oye, mi pregunta va porque, y de esto lo conversamos de hecho antes de grabar. Siento que como profesionales no nos entrenan mucho para desarrollarnos como nuestro cerebro. Sí, en música, como también te había comentado, a uno lo entrenan cuando estudia en el conservatorio, y bueno, uno parte de niño, te entrenan para saber cómo, no sé, llevar la información a tus dedos si tocas el piano, o bueno, en realidad cualquier instrumento, cómo distribuir el peso, que tienes que tocar relajado para que no te hagas daño, no sé, los tendones, pero también un tema mental, cómo concentrarte un poco, quizá algo de meditación, entre comillas,
muchos buenos maestros también se apoyan en conocimiento científico, pero esto da la sensación de que en otras áreas del conocimiento universitarias no se aplica, o sea, a los ingenieros que estudiamos hace algunos años, pero también yo creo que a los actuales o a otras profesiones, da la sensación de que no se les apoya mucho en cómo cuidar su cerebro, cómo usarlo adecuadamente y a la vez no dañarse tampoco cerebralmente, por lo que hablábamos también, creo que fue antes del burnout y otras cosas, ¿no? Sí, ¿Qué consejos darías ahí y cómo lo ves tú? Claro. El primer consejo es verlo de la siguiente manera. Cuando vemos un deportista, este compadre entrena y se saca la cresta yendo al gimnasio, entrenando distintas habilidades que son importantes para fútbol, por ejemplo, pero que no necesariamente se practican con fútbol. Entrenar como carreras cortas de 100 metros, por ejemplo, entrenar fuerza, musculación, o incluso ejercicios kinesiológicos para evitar lesiones. Tienen todo un abanico detrás que sirven para justamente potenciar sus músculos. Ahora, el trabajador actual, debido a las circunstancias laborales y culturales, está bastante explotado, de alguna otra manera. Es decir, si el futbolista profesional es un deportista de alto rendimiento, nosotros, o la mayoría, somos trabajadores de alto rendimiento. Y por tanto, ¿por qué nosotros no tenemos la misma calidad de autocuidado y de preparación? Es decir, nuestro cuerpo igual se somete a un estrés, y no por algo, como hablamos anteriormente, hay tantos niveles de estrés, depresión, ansiedad, y justamente relacionadas al trabajo. Entonces hay que hacer algo detrás. El primer consejo es que contacten a Naucos para coaching híbrido. Justamente entrenamos para eso. Pero más allá de eso, los consejos específicos. Después de la publicidad. Después de la publicidad. Tiene que ver con cuidar primero el día a día, el hábito. En general. Cuidarse de primero tener una rutina que no sea tan proinflamatoria. En segundo lugar, que sea susceptible de bienestar, ¿no? Que puedas tenerte los momentos de autocuidado, estar con gente que goces estando alrededor, también tener momentos de soledad y de introspección. Y eso sobre todo es muy importante. El desarrollo de introspección la gente lo mira a huevo, pero es súper importante la introspección y la interocepción. Interocepción, ¿cuál es la interocepción? La capacidad de poder analizar los estímulos propios del cuerpo, como por ejemplo la frecuencia cardíaca o ese tipo de cosas. Ya. Sí, eso se ve en meditación, ¿no? En algunos tipos de meditación. Sí, pues en este caso, poder sentir tus sensaciones corporales aumenta caleta, o disminuye más bien la probabilidad de sentir estrés, depresión, ese tipo de cosas, porque son señales previas, son señales amarillas de que algo está por pasar. Entonces, eso. Y luego entrenar tu cerebro. Es decir, aprender de lógica, aprender que hay que hacer una cosa a la vez, hay que estar calmado, poder controlar las emociones y poder controlar como tu predisposición a las tareas. Tener estrategias, por ejemplo, de desarticular tareas complejas en pasos más sencillos. Poder también ser consciente de cuáles son tus límites y por tanto hacer metas que son reales y objetivas al corto, mediano, largo plazo. Y entrenar también habilidades específicas y también laterales. No sirve de nada, por ejemplo, ser seco en programación si es que, por ejemplo, no eres capaz de traducir problemas del mundo real en cosas tan concretas como un código. Entonces hay que entrenar habilidades y eso se entrena a veces con hoja y papel. Entonces es como, finalmente, siguiendo la metáfora del deportista, hay que tratarse como tal, como alguien de alto rendimiento. Hay que tener un espacio de rutinas de autocuidado y tener rutinas de entrenamiento tal cual como es el gimnasio. Perfecto, súper. Oye, ha estado muy entretenida la conversación, ya se nos ha ido el tiempo, de hecho, bastante, pero no quería terminar sin antes hacerte una ronda de preguntas rápidas que las estoy estrenando hace algunos episodios. La idea es que respondas lo que primero se te venga a la mente, igual puedes decir paso, pero ojalá que no, porque es entretenido lo que haya.
No, no me hago responsable de las respuestas que yo pueda usar, ¿ya? Eso, no hay problema. Vamos a poner aquí un disclaimer de que en este segmento no hay responsabilidades. Ya, una sola cosa que haces cada día para, comillas, hackear positivamente tu cerebro. La mañana tranquila. Ya. Mañana tranquila. Todas las mañanas para mí son espacio tranquilo si no fuera por el gato, sería tranquila, de hacerlo todo relajado, ojalá lo más en paz posible. Las mañanas tienen que ser tranquilas. Y de hecho, si tenemos tiempo, te podría decir por qué es interesante. Dime, sí. Sí, porque nosotros tenemos un ciclo circadiano del sueño, pero también hay un ciclo circadiano del cortisol. Resulta ser que cuando nosotros nos despertamos, hay un pic de cortisol, porque es como la señal del cuerpo para decirte, ya pues, leso, levántate. Ya. Entonces, si tú te levantas, tienes el pic de cortisol y enseguida te tomas el café y enseguida empiezas a hacer cosas de trabajo, digamos que la curva de disminución del cortisol no va a ser la esperada, se va a mantener más tiempo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos y hacer una rutina que sea lo suficientemente relajante para que tu cuerpo haga las cosas en paz. Ya, perfecto. Ya, segunda pregunta. ¿Crees tú que la neurociencia va a ser una carrera popular y fundamental en los próximos 5 años? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Sí o no, no sé, 50-50. Yeah. Sí, primero es popular porque es rimbombante. Hoy en día todo lo que es neuro vende. Ahora, una de las tareas más complejas del ser humano, o que más displacer tiene, es el estudio. Entonces, la neurociencia es una ciencia relativamente compleja. ¿Qué es lo que termina pasando? Es que no toda la gente tiene el interés como de estudiar. Entonces, una cosa es el interés y otra cosa es la capacidad de absorción de profesionales lo suficiente competentes, lo suficientemente como metidos en esto para llevarlo a cabo. Entonces, puede tener mucha atracción, pero no necesariamente se va a traducir en personas que la estén aplicando diariamente. Si tuvieras un superpoder cerebral, ¿cuál elegirías? Ya sé, tener una máquina en mi cerebro 1000 veces más rápida que la que ya tengo. Yeah. Es decir, que me den un problema y poder entender todo así, ¡pum! Y sacar conclusiones y conexiones y hacer todo rápido en mi cabeza. Como un GPT. Como más claro, rápido. algo así, pero 10 veces mejor. Ya, perfecto. Y la última, ¿qué le preguntarías a una IA si te garantizara una respuesta 100% veraz? Buena pregunta, no se me ocurrirá. Lo primero que se me ocurrió fue la paz mundial. Está bueno. Sí, pero el problema es que es tan multifactorial. Sí. Ya está bien. Pero soñando que fuese así, que fuera 100% veraz. No hay tema. Claro, es económico, es político, es histórico, es antropológico, social. Ya está bien. Súper. Esa entonces es tu respuesta. Está súper bien. Así es. Genial. Oye, Mario, gracias por la conversación de hoy día. Ha sido muy genial. Hemos aprendido un montón de cosas sobre temas de neurociencia y otros derivados. Bueno, también conocimos sobre Neucos. Ahí también dejo a las personas invitadas a que revisen. Y también, por supuesto, la clave de desarrollar nuestras propias capacidades. Antes de terminar, quería preguntarte, ¿dónde, si es que además de la URL que les dejé de Neucos, si hay algo más, algún otro sitio que te gustaría compartir de dónde seguirlos y algún mensaje que quieras dejar a la audiencia? Sí. Lo primero es que no se dejen engañar como mensaje. En el mercado de todo lo que es consultoría de recursos humanos y de personas, hay un montón de servicios, pero que te pueden vender una buena imagen, pero no quiere decir que sea la mejor. Entonces, siempre pregunten la metodología, siempre vean la parte estadística y, sobre todo,
entiendan bien y pregunten hasta el cansancio sobre por qué la intervención que se está ofreciendo va a funcionar y por qué no. Y se les dan argumentan, pidan también la verificación de la validez del argumento. Es muy importante. ¿Dónde nos pueden encontrar? Bueno, la página de Neucos. Si quieren ver Vector ID, tienen vectorid.neucos.cl. También ofrecemos servicios de psicoterapia para el mismo nivel de rigurosidad científica. Psicoterapia.neucos.cl. Ahí está. Y ahí mismo van a estar luego las redes sociales que estamos por activar. Como te dije, ahora estamos lanzando la página web. Ayer la subimos. Bueno. Así que vamos a seguir con las redes sociales ahora, con una buena imagen. Genial, Mario. Oye, muchas gracias por el tiempo para conversar. Estuvo muy entretenida la conversación y ojalá pronto podamos volver a tomarnos un cafecito aquí para conversar más sobre neurociencia. Y también para conocer más sobre cómo les ha ido en Neucos. Y también ojalá nos acompañe Mijail, que no me dijo, podíamos haber estado los tres conversando. Sí, pues, Mijail, pero está bien. Un gusto también estar acá, pues muchas gracias por la invitación. Y obviamente, pues, yo la pasé bien bacán hablando y perforreando, así que seré menos leso con los bloopers, eso sí, las siguientes veces. Súper. Ya, así que eso, gracias. Súper bien, chao, gracias. Chao. Y antes de terminar, quiero dejarte el mensaje de que si te ha gustado el contenido como el que tuvimos hoy día u otros episodios que hemos realizado, tu aporte es muy importante para que podamos continuar financiando plataformas como estas para grabación o para streaming y también para mejorar los equipos. ¿Te gustaría un sonido más clarito, una imagen mejor, más profesional? Todo esto es posible con aportes como los que ya nos están haciendo Pili y Fran, pero no son suficientes. Por eso dejamos ahí el mensajito de que nos puedas aportar si es de tu interés o tienes la posibilidad de hacerlo. Así que puedes ir al QR que está aquí, en esta parte de acá, y dejar tu aporte en la plataforma Buy Me a Coffee/Coffee Tech Insights. Allí está todo y además hay información de post que estamos haciendo cada cierto tiempo, tanto para los que nos apoyan, que es contenido exclusivo, como también algunos contenidos que estamos subiendo para toda la comunidad que se vaya suscribiendo. Así que eso, nos vemos en un próximo episodio, probablemente la próxima semana. Ahí vamos a estar anunciando por redes sociales con quién vamos a conversar y nos vamos a tomar un cafecito. Así que muy buena semana, que estés súper bien.